9 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Para mí es un gusto tenerlo en la radio. Le damos la bienvenida a, creo yo, uno de los periodistas más importantes que tiene la provincia de Misiones, con un recorrido ya hace un buen tiempo, respetado en el ambiente, siempre decimos con muy buenas fuentes, pero que además de las buenas fuentes, porque no corresponde solamente tener buenas fuentes, sino también publicarlas, las noticias. Es un gusto para mí darle la bienvenida aquí a Radio News. Lo vamos a tener los lunes, seguramente cuando ande por la ciudad de Posadas, acá en los estudios, o si no, bueno, en Buenos Aires o en donde esté, vía telefónica. Fernando, buen día, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ariel? Muy buen día, un gusto. Vi luz y entré. Gracias por abrirme la puerta. No, por favor. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Bien? Bien, muy bien. Tantas cosas para hablar. Te leemos habitualmente en puenteaéreo.com. Sí. Los fines de semana. Una especie de barco pirata a la deriva. Barco pirata a la deriva. Sí. Es un galeón a la deriva. Sí, está bueno. Para los tiempos que corren. Está tomando forma. Tenemos buenos periodistas. Hay más o menos 15, 16 personas laburando en Puente Aéreo, que comenzó siendo una botella al mar. Y esa botella al mar sumó diferentes cómplices. Y bueno, ahora es un barco pirata. Mirá vos. A ver, arranco con el primer tema. Guillermo planteaba esta cuestión del periodismo y los candidatos. Sí, lo escuchaba, muy interesante. Arrancó muy chiquito, un incidente, Mercedes Ninzi, Alberto Fernández, una reacción que por ahí, a ver, pasó un poco, me parece, a otro plano. A ver, ¿Qué opinas de todo esto? Digo, vos estás mucho en Buenos Aires, ¿cómo es la relación, allá con Alberto Fernández, con el kirchnerismo más que con el macrismo? Me parece que el oficialismo nacional tiene otro trato por parte de los colegas y los medios. Creo que, antes que nada, voy a decir que soy corporativista. ¿No? Y comienzo diciendo eso. Sí. ¿No? O sea, yo te hablo desde el corporativismo mediático. Y me paro ahí porque hace 23 años que vivo de eso. Por lo tanto, no podría ir en contra jamás. Además hay una cuestión hereditaria también de por medio. Pero también digo que tenemos que comenzar a desmitificar algunas cuestiones. Por ejemplo. Y una de esas es el ataque a la prensa. Cuando un candidato o un funcionario público le contesta mal a un periodista, todos nos rasgamos las vestiduras y lo primero que decimos es: atacan a la prensa, la libertad de prensa está en peligro, se nos cae la democracia. Se nos cae la democracia. Hace pocos días atrás tuvo que ir a declarar en una causa muy importante por una causa que se tramita en el juzgado federal del juez, se me acaba de ir el nombre, el juez de Dolores, Ramos Padilla, exactamente, sí. Alejo Ramos Padilla, Santoro, Daniel Santoro del Grupo Clarín. Claro, Clarín decía que se caía la democracia, que la democracia estaba en peligro, etcétera. No. Fue a declarar un periodista en una declaración indagatoria, como de la misma manera que personalmente me ha tocado en varias oportunidades. ¿Fuiste varias veces? Sí, hasta incluso en la causa Nisman. ¿Declaraste en la causa Nisman? Sí. Y en otras causas también, y eso es algo común. Y es bueno que el periodista comience a enfrentarse con las mismas cosas que se enfrentan desde hace mucho tiempo otros actores de la sociedad. Entonces, porque nos cita un juez, no se está cayendo la libertad de prensa, la libertad de expresión tampoco. Porque un candidato prepee, tal vez de mal modo, a un periodista, tampoco corre peligro la democracia. Ahora vayamos a las puntualidades. Es cierto que el kirchnerismo no ha tenido buenos modos con el periodismo.
Personalmente, Alberto Fernández me echó de una conferencia que se daba con motivo de una presentación en la Universidad Torcuato Di Tella. ¿Te echó? Me echó, literalmente, me echó, y los modos que tenía Alberto Fernández con el grupo Perfil en su momento eran malísimos, eran pésimos. A ver, a vos te tocó, sí, digo, para referenciar y que nuestros oyentes puedan entenderlo. A vos te tocó, en este caso, lidiar con Alberto Fernández. Uh-huh. ¿Vos estabas en ese momento? En ese momento, cuando me echó, yo estaba en Perfil. Estabas en Perfil. Sí. Uh-huh. ¿Tema que se discutía en ese momento? ¿El motivo del enojo? Él ya se estaba yendo del kirchnerismo, estaba a punto de pegar el portazo y estábamos detrás de esa historia. Contexto, crisis del campo. Sí, post crisis del exactamente, campo. Post crisis del campo. Sí. Ya eran sus últimos días. Uh-huh. Todavía estaban los remanentes, ¿no? Sí. De la crisis del campo. Y me echó en una conferencia de prensa y tuvo muy mal los tratos con otros colegas. Él tiene una cuestión personal con el grupo Perfil, pero sin embargo, tengo muy buena relación con Alberto Fernández. Uh-huh. Sin embargo, yo le consulto cosas a su celular y él contesta. Tiene sus días, muchas veces te contesta mal, tiene malos modos. Pero ese es Alberto Fernández. Uh-huh. Y eso no implica que sea una persona antidemocrática, eso no implica que sea una persona que tiene un problema personal con los medios, eso no implica que sea una persona que quiere un mundo sin periodistas. Eso habla de una persona con determinada personalidad, bien, mal, eso ya es, pero muy sanguíneo. Alberto Fernández es un tipo muy sanguíneo, es como Néstor Kirchner en ese sentido. Es muy sanguíneo. Y eso no quita ni pone. Uh-huh. En cambio, Mauricio Macri tiene otros métodos. No es ni mejor ni peor con los medios de prensa. Mauricio Macri también hace lo mismo que hacía el kirchnerismo con la pauta oficial. Uh-huh. Mauricio Macri también veda a muchísimos periodistas. La única diferencia es que tiene otros modos. Mauricio Macri jamás se enfrenta directamente con la prensa, lo hace a través de otras personas. En cambio, dentro del kirchnerismo hubo personas que se enfrentaban directamente con la prensa, como es el caso de Alberto Fernández. Hoy hay un cerrojo informativo y yo no veo a nadie con los carteles como en su época con el kirchnerismo diciendo queremos preguntar. Es cierto. Entonces, quitemos un poquito de dramatismo a esta cuestión. Y lo digo desde, como comencé el diálogo, desde la vereda del corporativismo mediático, que es donde me paro. Uh-huh. Pero quitemos el dramatismo al tema. Acá, porque Alberto Fernández le conteste mal a una colega a cual respeto mucho, pero también sabemos su forma de trabajar, que es Mercedes Ninzi. Mercedes Ninzi es de sacar a muchas personas, ¿no? Va al choque. Y bueno, Alberto Fernández tiene sus modos. A ver, ¿crees que la relación periodismo-candidatos presidenciales va a ser un tema de campaña? ¿Empezó siendo un tema de campaña? Pero es un tema falso. Es un tema falso, es un tema que no hace a la cuestión, muchachos. A ver, quienes hacemos periodismo muchos años, lo conocemos a Alberto Fernández, sabemos cómo es. Sabemos que se sentaba en su momento en la mesa con Magneto y no con otros medios. Sabemos que bajaba y subía, pero esto fue así con Alberto Fernández, con Néstor Kirchner y con cualquiera, esto siempre fue así. Entonces, a ver, hay cosas más profundas para hablar en la Argentina. Hay cosas realmente profundas para hablar en una campaña electoral que andar preocupándonos por si un candidato le contesta bien o mal a un periodista. A ver, nosotros no tenemos patente de corso. Basta de decir o hacernos las víctimas. Los periodistas no tenemos patente de corso. Los periodistas somos primero ciudadanos y después periodistas.
Entonces, me parece que si vamos a decir que la relación de los candidatos con los medios de prensa va a ser uno de los principales temas ejes de la campaña, y vamos a otro lado, que apaguen la luz y listo, vámonos todos a los botes. A ver, hay tantos temas más importantes para hablar, hay tantos temas más importantes para discutir de la Argentina que queremos, en medio de una crisis económica y en medio de una crisis política, en una crisis de liderazgos. Tuvieron que sacar del armario a Alberto Fernández para poner un candidato en la oposición. A ver, tenemos problemas serios para andar preocupándonos si un candidato le contestó mal a Mercedes Ninzi. Pero dejémonos de joder, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema más importante que considerás, en tu modo de ver, que realmente es importante y que no se está hablando en la campaña? En la campaña no se está hablando, y ese es el problema. En la campaña no se está hablando. A ver, Alberto Fernández se la pasa diciendo dos cosas. Primero, voy a ser una persona independiente, Cristina no me va a mandonear. Ese es el primer justificativo que se la pasa dando Alberto Fernández. Sí. Y el segundo justificativo es la cámpora no son tan malos muchachos, y justificando un poco la existencia de la cámpora. Eso es lo que habla Alberto Fernández cada vez que va a cualquier lado, sí, justificando esa situación. Sí. Y Mauricio Macri hablando de ya no son más, no es la pesada herencia, ya son 80 años de peronismo y sigue yendo para atrás en la historia. Se compara a Belgrano. Digo, a ver, no se está discutiendo en la campaña temas realmente que nos debería preocupar a todos. La cuestión económica, todavía no hay plan, no tenés un plan del oficialismo, que no lo tenés. No lo tenés, evidentemente. Durán Barba dice, hablen de cualquier cosa, menos de economía. Claro. ¿No? Tampoco tenés un plan dentro de la oposición, que lo único que dicen respecto a economía es, nos vamos a sentar con el Fondo Monetario Internacional, y ahí terminó cualquier tipo de discusión en materia económica. Ahí se terminó todo. No se está hablando adecuadamente de nuestro rol en el mundo, pese a que creo que es una de las situaciones más graves en las que nos encontramos en este momento. Vos fijate lo que viene ocurriendo. Literalmente la campaña de Mauricio Macri la está bancando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y no es joda. Nada más y nada menos. Es decir, ¿cuáles son los principales auspiciantes de la campaña de Mauricio Macri? El Banco Mundial, que acaba hace un mes atrás o 20 días atrás de bajar un nuevo crédito, y el Fondo Monetario Internacional, que acaba de bajar su tercer crédito, creo que en menos de un año, o su segundo crédito en menos de un año, que forma parte de este modelo Stanby. No se está hablando de eso, no se está hablando del rol que estamos teniendo, de la negociación que estamos teniendo con Estados Unidos. Hace 2 semanas atrás estuvo en la Argentina, el jefe estuvo en la Argentina, después se fue a Chile, el jefe del Comando Sur de la flota de Estados Unidos, donde vino a decir claramente que acá el problema era Venezuela, Rusia y China, e Irak, por supuesto. Irán. Ahora vino el secretario de Estado de los Estados Unidos, donde volvió a poner la mira en la triple frontera, dijo que tenía X dinero para pagar a quien podía aportar información sobre un libanés que hay información que dice que ya está muerto. ¿Ok? Pero de todas maneras, sí, también el tema es Rusia, China, Irán y Venezuela. Y este tipo de acuerdo a mí me da miedo. Porque la última vez que tuvimos un acuerdo
de esta característica fue con Menem en el año 91, que terminó mandando fragatas a Irak, y después de eso llegaron los dos atentados más importantes que hemos tenido en la Argentina, que es el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Es decir, la posición en materia de relaciones internacionales que tuvo en su momento Menem fue exactamente la misma que está teniendo en este momento Mauricio Macri. Y ese camino nos llevó a que haya 2 atentados en la Argentina. Vos sabés que este tema de ubicarlo a Irán en la lista, este decreto presidencial en las últimas horas. Sí, al Hezbollah, que lo pone al Hezbollah, sí. Exactamente, que es un partido político. Que es un partido político del Líbano. Exacto. Digo, para entender lo que pasa en esa parte del mundo, amerita 5 programas de seguido y nos quedamos cortos. Sí, ¿no? sí. Digo, pero los especialistas en política internacional, de diferentes escuelas, todos se vieron muy sorprendidos. Porque es agitar justamente un escenario que Argentina todavía no ha podido subsanar con estos 2 ataques terroristas en los 90. Ahora, ¿no será que es mucho? Digo, esta jugada de Macri en una avanzada ya geopolítica, digo, porque Macri es importante. En ninguna duda. Es importante geopolíticamente hablando, digo, porque el país es importante, no Macri. No, bueno, ahora ahí vamos. Sí. Pero hoy, en la figura de nuestro primer mandatario nacional, claro, sí. Estamos en un contexto mundial, Fernando. Muy complicado. Muy complejo. Totalmente. Muy complejo. Digo, Totalmente. Esto de alinearnos con Estados Unidos, porque es eso lo que ha pasado, y teniendo un correlato electoral, digo, porque hoy las encuestas marcan 6 puntos, 5, 3 a favor de Fernández. Imagínate si pierde Macri. Digo, porque este acuerdo, este decreto presidencial, esta política internacional que tiene el gobierno de Macri, es decir, la República Argentina institucionalizada a través del gobierno de Macri, con otro gobierno, ¿cómo queda? ¿Y cómo nos deja? Y atento con el tema, que vos lo conocés muy bien, que es el tema de la triple frontera. Fíjate cómo lo viene trabajando Clarín, por ejemplo, el tema del lavado de activos y el lavado de dinero en la triple frontera. Yo lo que digo es, atento, porque una cosa es no encontrarle el hueco al mate a la economía, algo normal en este país después de tanta crisis, y otra cosa es entrar a jugar en una liga que yo no sé si estamos preparados. ¿Argentina está en condiciones hoy de prevenir un tercer atentado terrorista? No, por supuesto que no, lejos, si los servicios de inteligencia están más ocupados en la campaña política. ¿De qué me estás hablando? Vos conocés la triple... A ver, sin ánimo de estigmatizar la triple frontera, bla. Yo estuve hace 10 días en la triple frontera y a mí me da la sensación que Argentina no está preparada, ni técnicamente, ni políticamente, para controlar siquiera la falsificación de marcas de ropa de primera línea. Mirá vos si va a poder combatir, en este caso, un eventual o prevenir un eventual tercer ataque terrorista. Por eso están pasando muchas cosas en la campaña electoral, pero de grueso calibre. Por eso te estoy diciendo, a ver, están pasando demasiadas cosas para que nosotros reduzcamos la campaña electoral y lo importante que es en si Alberto Fernández le contestó bien o mal a un periodista. La democracia no corre peligro por eso. ¿Vos decís que no? Pero por supuesto que no. A ver,
en nuestro país hay periodistas, algunos están, otros ya no, que podrían hablar y con sobrado respaldo sobre lo que realmente es cuando la democracia está en peligro. Acá han hecho cualquier cosa con la democracia en este país en el 76 en adelante, durante el último golpe, y los periodistas que estuvieron en esa época saben lo que significa realmente, y claro, cuando ven un candidato que le contesta mal a otro colega, y realmente se ríen porque, digamos, no es algo, a ver, me contestó mal. Claro, pero yo voy a lo siguiente, a mí me da la sensación de que está bien, no puede ser tomado o considerado como un ataque a la prensa y demás. No. El tema es que esa reacción te va generando un tema coyuntural de campaña que en realidad termina, de manera indirecta, te terminás instalando enfrente de un candidato. Porque decís, bueno, vos sos periodista, sí, perfecto. Mirá que determinado partido político está en contra tuyo, mirá cómo te tratan. Entonces, entiendo, es decir, esto que planteas, pero a ver, ojo también, que nos van ubicando en una campaña, nos están subiendo al ring y somos innecesarios. Pero a ver, también está atacando, a ver, cuando se ataca la economía de los medios, también se está atacando la libertad de prensa. Entonces, este gobierno también está atacando. Acabo de leer, lamentablemente se cerró un sitio que tiene 18 años, que laburaba muy bien, que diario sobre diario. Sí, lo leí hoy. A ver, increíble. Eso es un ataque a la prensa, y digamos que sí, desde cierto punto de vista. Es decir, hay otras formas de atacarla, no solamente discutiéndola, y que me parece muy bien que se la discuta. A ver, dejemos de ser los fiscales, dejemos de ser los jueces. Los periodistas también tenemos que hacer mea culpa, sacarnos la careta, y dejemos de decir que meamos agua bendita. No meamos agua bendita el periodismo. Saquémonos la careta de una vez por todas. Fuimos responsables de muchísimas cosas. Tuvimos responsabilidad con lo que sucedió en la dictadura, no jodamos. Tuvimos responsabilidad con lo que sucedió con De la Rúa, no jodamos. Tuvimos muchísima culpa de la grieta. Ahora todos hablamos de la grieta. ¡Ay, la grieta! Muchachos, estuvimos durante casi 10 años tirándonos piedras los unos a los otros. No jodamos, nosotros también somos responsables del país que tenemos. Los periodistas somos responsables del país que tenemos. No, dejemos de hablar de la clase política y la culpa es de ellos. No, porque nosotros también tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad cuando estamos frente a un micrófono en la radio, tenemos responsabilidad cuando dirigimos o cuando hacemos la producción de un programa televisivo, y tenemos la responsabilidad también cuando escribimos. Y si muchas veces no nos gusta nuestra línea editorial, entonces renunciemos y pongámonos una panchería. Pero nosotros también tenemos responsabilidades cívicas. Y somos primero ciudadanos y después somos periodistas. Está en nuestros estudios Fernando Oz, hablando por supuesto de política. Te veo con algunos libros. Sí, porque... ¿Qué trajiste, Fernando? Mira, mi idea es la siguiente. Yo digo que estoy en periodismo político casi porque me tocó. Como dicen los colombianos, tocó y tocó. Exacto. ¿No? Y siempre digo, hace muchos años que me estoy retirando. Y viene otro proyecto y ya estoy arriba de otra cosa y así, y sí, la ola me va llevando. Sí. Pero a mí me hubiese gustado otra parte del periodismo, que es el periodismo literario. Periodismo literario. Sí, eso es lo que más me hubiese gustado, ¿no? A mí me encantaría, nunca pensé que Eñe me iba a entrevistar, siempre me hubiese gustado tal vez escribir artículos en Eñe, ¿no? Sí. O en otros medios, pero siempre me gustó más esa parte que la cuestión política, ¿no? Digamos, hago periodismo político porque me tocó estar en determinados momentos y ya. Y entonces mi idea un poco es
también hablar sobre libros. Mirá vos. Tenemos que tener también un rol de docente, los obvio, periodistas, ¿no? Obvio. Y traje 2 libros. Uno que es un escritor inglés contemporáneo. A mí me gustan mucho los contemporáneos porque hablan de nuestro mundo, hablan de nuestro momento. Sí. Y es muy bueno, es un escritor inglés, Martin Amis, es un discípulo de Nabokov, el autor de Lolita, y el libro que les traje es El roce del tiempo, que es una serie de artículos de Martin Amis muy interesantes, y es una manera de conocerlo a él antes de conocer a su obra, de conocer sus novelas. Él tiene muchísimas novelas que son muy, pero muy buenas. Es el discípulo de Vladimir Nabokov, es un gran escritor, Martin Amis, se los súper recomiendo. Y para entrar a conocerlo, estos son serie de artículos que él escribió para diferentes medios muy interesantes, que se llama El roce del tiempo, es de editorial Anagrama, es una recopilación, como te decía, de sus artículos, y está muy bueno porque vas a poder leer cuestiones que tienen que ver con política, cuestiones que tienen que ver con relaciones internacionales y cuestiones que tienen que ver con literatura. Entonces es una forma, creo yo, de conocer al autor, conocer a Martin Amis y después comenzar a hablar ya de su obra y de sus novelas, ¿no? Pero es muy buen libro, lo recomiendo, El roce del tiempo de Martin Amis, editorial Anagrama. Y el otro que les traje, que es un libro que estoy leyendo, si bien conozco la historia, y esta se lo recomiendo a los políticos, es Los Borgia. Es un libro de Los Borgias. Sí, Los Borgia. Es un libro de un autor italiano, en este caso, muy pero muy bueno. Es de editorial El Ateneo. Jean-Yves Bourdieu, si bien tiene raíz francesa, en realidad nació en Francia, pero vivió toda su vida en Italia y estudió en Italia. Y es un libro que habla, bueno, sobre si hay 2 familias base en la historia de la política. Son los Borgia y los otros son los Medici, ¿no? Hablamos de Florencia, el año Florencia, de Florencia, Italia, del 1300, 1500, después ya en adelante. Y es un libro realmente fantástico, muy documentado, pero muy documentado, porque te habla sobre cómo fue la construcción desde la nada de los Borgia. Estamos hablando de una familia que comenzó a tener en el 1200 algún tipo de rol clave en España, y después fue creciendo al punto de terminar poniendo 2 papas. Mirá vos. 2 papas puso esta familia. ¿Por qué es importante para que, por ejemplo, hay mucha dirigencia política escuchando del otro lado? Sabes que es un público el que tenemos en ese sector muy importante. ¿Por qué el dirigente político debería leer ese libro? ¿Qué le va a aportar? Y le va a aportar muchas cosas que luego escribió Maquiavelo en su obra El Príncipe. Sí. Entonces, que él le escribe a Medici. Exactamente, que escribe a los Medici buscando trabajo de alguna manera, y al final la terminó pasando muy mal Maquiavelo, que no era un gran nombre, un mal hombre. No. Nosotros creo que ha tenido muy mala prensa Maquiavelo, pero realmente no solamente ha escrito El Príncipe, ha escrito otros libros y le ha dado sustento a lo que es la política. Entonces, lo bueno de este libro y de todos los libros que hablan sobre tanto la historia de los Medici como de los Borgia, en este caso es los documentos inéditos que hay en esta obra. Entonces nos pinta cómo esta familia, a través de diferentes lazos políticos, lazos de poder, construyó realmente un imperio. Métodos terribles, ¿no? Hay que decirlo, métodos terribles, pero nos da una pauta de cómo se fue armando el sistema político de las naciones modernas. Voy a hacer una pregunta incómoda. Sí, me encantan.
aprovechando un poco el tema del libro. No, pero a ver, tiene que ver una cuestión técnica. Sí. Vos por tu laburo, muy relacionado al tema editoriales, libros, corrección de libros y demás, ¿cómo evaluás? Digo, porque acá estás recomendando 2 libros y hay uno en especial para los dirigentes políticos. ¿Cómo evaluás? Sin entrar en cuestiones personales, ni mucho menos, porque realmente lo pregunto con honestidad intelectual. ¿Cómo evaluás el discurso de la política misionera hoy? ¿Es un discurso que está pulido, que está leído? ¿Notás que hay atributos, no digo literarios, pero sí lingüísticos importantes? ¿Te das cuenta cuando un dirigente político tiene algunos libros leídos, sabe de lo que habla, puede construir una oración? Te pregunta alguien que entrevista semanalmente a una buena docena de candidatos. Te pregunto vos que no estás tanto acá, digamos, y que además tu trabajo diario tiene que ver con los libros. Hay de todo. Hay de todo. Pero el promedio, ¿qué te da? A ver, creo que se está en una etapa... Se entiende la pregunta, sí, ¿no? por supuesto. Se está en una etapa de construcción del relato. Estamos construyendo el relato misionerista. Estamos construyendo el relato misionerista. Exactamente. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es la neorrenovación? 5.0. Sí, el 5.0 es un invento de Rovira, pero sin ser autobiográfico, fui quien primero escribió el tema de la nueva renovación, la neorrenovación, que es lo que, me acuerdo, que es lo que se está viniendo, en ¿no? una de las columnas del año pasado. Exactamente. Sí. Me acuerdo. Y lo que están fabricando es eso. Están fabricando un relato muy bien hecho, pero no hay una base de sustentación en ese relato. No por falencias de la conducción, y esto voy a ser claro y honesto realmente, sino porque hay un derrame pobre. Hay un derrame pobre. Exactamente, hay un pobre derrame. ¿Hacia dónde, por ejemplo? Es decir, la construcción de cualquier relato quedaría a mitad de camino en el cumplimiento de su función si no se arbitra los canales que corresponden para poder realizar ese derrame. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, si vos creas determinada historia, determinada relato, si vos no tenés los canales adecuados para difundir hacia el resto de la clase política y por ende hasta que se transforme en una cuestión cultural, si vos no tenés aceitado ese mecanismo, difícilmente lo puedas transmitir como te gustaría que se transmita. Ese es el problema que está viendo. ¿Ves un error de interpretación en la militancia? Veo errores de interpretación y errores de conducción del mensaje. Están, creo que, pifiando quienes trasladan el mensaje. Eso por parte del oficialismo. Sí. Por parte de la oposición, creo que hay muchos dirigentes muy inteligentes, pero claramente que son una bolsa de gatos, ¿no? Una bolsa de gatos. Sí. Sin meterme en el peronismo, ¿no? Que son los dueños de la bolsa de gato, pero bueno, la oposición es una bolsa de gatos, digamos, se están matando entre todos, no tienen relato, no tienen discurso, no saben hablar. Hay funcionarios que no habría que dejarlos hablar, no habría que darles un micrófono, no saben escribir, son ignorantes, no entienden de sujeto, verbo y predicado. Hay tipos que realmente tienen muchísima suerte, ¿no? Hay tipos que tienen muchísima suerte. Vos tenés diputados que no saben hablar. A ver, y voy a poner un nombre. Yo sé que acá se pudre todo, pero bueno, yo soy así. Venga. Eso nos gusta. Ahora sí.
Corremos el libro, dale, venga. Yo estoy convencido, Sí, pero yo estoy convencido sí. que la campaña electoral de Lalo Stelato fue un milagro del Big Data. Si no hubiese sido por el centro de Big Data oculto de la Renovación, Lalo Stelato no llegaba, porque es una persona excelente, es muy buena persona. Sí. Lalo Stelato, yo quiero invitarlo a todos los asados a Lalo Stelato, yo quiero que estén todos mis asados, y es una buena persona y es un tío al cual quiero, y me cae muy bien, pero sí. Lalo Stelato no sabe hablar. Lalo Stelato es una persona que le falta una persona muy limitada. Ahora, ¿lo votaron por el asfalto o porque no sabe hablar? No, lo votaron, ya te digo, porque la estructura de campaña de la Renovación es fantástica y porque están comenzando a aplicar nuevas tecnologías como Big Data. Es decir, la campaña de Lalo Stelato fue excelente, fue brillante. Durán Barbat tendría que venir a aprender en la campaña. Te pongo un dato. A ver. Un dato, me por gusta, ejemplo. Sí, venga, un dato. Venga. Vos fíjate, vos recorrías los barrios de Posadas y encontrabas básicamente dos cartelerías. La de Joaquín Lozada, con los colores tradicionales, sí. Con la cara de Joaquín, sí. Con la cara de Hugo Pasalacqua, con la cara de Oscar Herrera y con la cara de Carlos Rovira. En todos lados. Sí. ¿Ah? Vos veías la cartelería de Lalo Stelato, eran carteles verdes donde no estaba la cara de nadie, ni siquiera la de él, a veces la de él, donde no había muy pocos carteles donde estaban los nombres de Pasalacqua, Rovira, Oscar Herrera, sí, pero sí. Chiquitito. Sí. Entonces comunicaron que eso era lo nuevo. Entonces lo veías un hombre que balbuceaba, por eso hablaba poco, balbuceaba 2 o 3 palabras y no le daba más. Y sí, después sí. Veías una suerte de think tank de chicos que, bueno, bastante con poca experiencia en política, con poca experiencia en gestión, con algún que otro libro leído, ¿no? Pero bueno, entonces te daba la sensación de nuevo, y vos veías los carteles de Joaquín Lozada y te daba la sensación de lo viejo. Alguien muy inteligente, sí. Alguien muy inteligente, que no voy a decir quién es, sí. me había dicho que la fórmula o el esquema que había armado Joaquín era un esquema retro. Sí. Y era verdad. No se equivocó esa persona muy inteligente, sí. Que me lo había dicho. ¿Vos sabés quién es? Sí, lo conozco. Bueno, y no se equivocó. La campaña de Lalo Stelato fue excelente. Hicieron crecer, hicieron intendente un tipo desconocido que apenas balbucea, que no tiene grandes luces, que es una excelente persona, sí, muy ordenada en sus cuentas, sí. Muy aplicado. Sí, Nadie puede decir que Lalo Stelato sea un mal funcionario. No. Pero es una persona de medio tiempo. Es una persona que vos sabés que ya ha alcanzado a su máximo, su piso. Ese es el techo. Ese es el techo. Es una persona que no puede tener mayores aspiraciones. De hecho, le han dicho, tenés que ser candidato en Posadas. ¿Cómo? Sí. Pero mirá, vos vení que nosotros ponemos lo que tenemos que poner. Y se llevaron puesto a Joaquín Lozada, pero se lo llevaron puesto. Sí. Se lo llevaron puesto. Y realmente, si vos me decís, ¿quién tiene mejor condición política, mejor condición intelectual, y etcétera, etcétera, etcétera? Y claramente Joaquín Lozada. Pero fue brillante la campaña de Lalo Stelato, fue excelente, fue pensada, y bueno, y ya te digo, la nueva incorporación de la Renovación es Big Data y que lo está utilizando y muy bien. Vos decís que esa Big Data es definitoria hoy. Pero por supuesto. Te define todo. Sí. A ver, el Big Data es lo que tiene cualquier general en batalla. Es decir,
Información. Información. ¿Entendés? O sea, Napoleón utilizaba información. Claramente que si Napoleón hubiese tenido la tecnología que tenemos ahora, si hubiese utilizado herramientas de Big Data, hoy aún tenés algún Napoleón dominando el mundo, ¿no? Sí. Algún heredero. Sí. Entonces, la Big Data es información. Solamente que esa información hay que saber analizarla y llevarla al terreno. Es decir, pasarlo de información, pasarlo a la estrategia y ahí claramente a la táctica, ¿no? Estamos hablando con Fernando Oz, que está aquí en nuestros estudios, mucha gente siguiéndonos por el Facebook Live y mirando el streaming. Mucha gente hoy. ¿Ah, sí? Sí, mucha. Me imagino que a muchos, incluso a los que graban, se van acomodando. Dijeron, bueno, el tema del libro. Qué garrón, ¿no? Porque después lo desgraban. Y es largo. Y es casi una hora. Mirá, llevamos hablando media hora. Pero bueno, le tienen que decir al hombre, sí, ¿no? También el encargado de Big Data, que si tiene para Big Data, que compre un sistema de desgrabación, cosa que no tengan que teclear. Claro. Sole, dame los datos de tiempo, por favor. Actualizamos los datos del tiempo. 23 grados, 2 décimas la temperatura en este momento, 52 el porcentaje de la humedad. Y atención, porque ya se empieza a hablar de que el clima se va a poner feo durante la tarde-noche de hoy. Mucha lluvia y mucho viento para esta jornada. ¿Respondés mensaje de los oyentes o no? Totalmente abierto. ¿No tenés drama? No. Primera pregunta. Fernando, ¿cuál es la diferencia entre el misionerismo y San Luis? Primera pregunta. Qué buena pregunta. No tengo ninguna duda que el misionerismo es mucho más pensante que San Luis, ¿no? El modelo de San Luis es un modelo económicamente bueno, administrativamente bueno, pero que tiene un caudillo. Tiene una familia de caudillos, ¿no? Tiene una familia de caudillos. Acá, la renovación ya es otra cosa. Es algo mucho más complejo. No tiene el mismo mecanismo. ¿Qué se entiende por complejo? Vos no tenés un estilo caudillesco en la provincia. Vos tenés un tipo que desde una banca de diputado, ¿ok?, te maneja el partido más importante de la provincia. Y un partido que también tiene una característica bastante rara, ¿no? Porque se va ayornando los tiempos, sí, ayornando las ideologías, ayornando un montón de cosas y se va depurando a sí mismo. Hay que ser franco y hay que ser honesto. La renovación se depura a sí misma. A ver. Y el día que lo quieran sacar a Rovira, y bueno, que vayan a una interna o que le ganen una elección. ¿A quiénes jubiló Rovira ya? ¿A quiénes jubiló? ¿Y a quiénes no jubiló? Jubiló unos cuantos. Unos cuantos. ¿Jubiló o retiro voluntario? No. A ver. Porque se me hace que hay muchos que hay retiro voluntario. No. Para mí es retiro voluntario. Con el 82% móvil. Muchachos, hay retiro voluntario. Con el 82% móvil, por supuesto que sí. Claro. Si no, buena cosa. Claro, ¿no? Pero, a ver. Claro. Pero lo que no podemos decir que acá, quien no quiera hacer oposición no puede hacerla. Si no, pregúntenle a Alex Ziegler. Sí. Es decir, quien tiene ganas de seguir en política puede hacerlo. Sí. De ahí que no se mueva, que no hagan y que prefieran siempre estar al lado del ciguanismo es otro tema. Pero a ver, acá no hay proscripción en la provincia. No, lógico. Entonces, a ver, no se puede decir, como dicen algunos sectores de la oposición, que hay persecución, que hay proscripciones, que hay un maltrato a la oposición. No, muchachos, ustedes son inútiles, que es otra cosa. Coincido.
¿no? Coincido. Igual los que se van o los que se fueron o los que le dieron el retiro voluntario o como quieras llamarlo, que se rasgan las vestiduras y dicen, ay, me dejaron afuera. No, papito, ¿qué estuviste haciendo vos? Bueno, hubiese laburado un poquitito más y tenés ganas de volver, volvé, armá un partido o sumate a uno, armá una interna o hace algo, pero volvé. Yo creo que en eso la renovación es bastante amplia, ¿no? Sole, dame los teléfonos. Te podés comunicar con nosotros 3764-33-2445. Te hacen recomendaciones, Fernando. Oyente 255 del celular dice, Fernando, recomendaciones. Jorge Alemán, psicólogo y filósofo argentino, vive en España, cofundador de Los Indignados, asesor de CFK sobre política internacional. Sí, sí. No lo tenía. ¿Quién es? Sí, sí. Es uno de los tantos asesores que tiene Cristina Fernández. Fue uno de los que impulsó Los Indignados en España, que finalmente fue un ensayo, Los Indignados en España, que terminó en poco, ¿no? En poco, sí. Terminó en poco. Uno tal vez hubiese esperado un poquitito más, ¿no? Pero esto, ¿qué tiene que ver? Esto tiene que ver con las estructuras partidarias. Hoy la política, y eso se demuestra en España, es un muy buen ejemplo, todavía no puede prescindir de las estructuras partidarias. Vos fíjate, el PRO, para poder llegar al gobierno y para poder sostenerse, necesitó de la estructura partidaria del radicalismo, y hoy necesita, aunque sea de una puntita, de la estructura partidaria del peronismo. Bueno. El PRO. Y bueno, lo mismo sucede, ¿no? con el resto de los partidos, ¿no? Tengo... Te estás riendo, me van a... No importa. Sí. Aguanto todos aguanto todos los palos a vivir por ahora. Hay dos oyentes que preguntan exactamente lo mismo. Uno me dice, ¿cuál va a ser el rol de Clos? Primer oyente. Segundo me dice, ¿el rol del closismo? Sí. Yo creo que Clos desde hace un tiempo está en un largo retiro espiritual. Largo retiro espiritual. Sí. Lo que no podemos decir es que Clos haya cambiado posturas. Clos, desde que comenzó y eso habla bien de la renovación también. Clos, desde que comenzó el gobierno de Macri, fue muy crítico. De hecho, fue el más crítico de todos los renovadores habidos y por haber. Sí. Y mantiene esa postura. Es decir, no podemos decir que Clos haya cambiado una postura. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en algún momento, si bien la renovación está compuesta por el closismo, ¿no? Pero en algún momento van a querer retomar más espacio, ¿no? Hoy el closismo está en una esquina del poder de la renovación, en una esquina, sigue integrando la renovación. Y yo creo que en algún momento van a querer tomar nuevamente mayor espacio. No es el tiempo, yo creo que va a ser al final del mandato de Oscar Herrera, ¿no? ¿Los ves ahí tomando impulso al final del mandato de Herrera? Sí, al final del mandato de Herrera, porque claramente se abre un nuevo escenario, nuevamente. Pero esto pasa siempre, ¿no? No, bueno, pero el candidato ya está, que es Pasalacqua. Bueno, Rovira de alguna manera dejó entrever eso. No creo que vuelva a Pasalacqua. ¿Puedes decir que no? Mirá. Deja el mandato con buena, aparentemente con buena performance. Pero por supuesto que sí. Yo he sido muy crítico de Hugo Pasalacqua. En algunas cuestiones he sido algo tal vez injusto y me equivoqué en algunas cuestiones, pero yo he sido muy crítico de Hugo Pasalacqua y lo sigo siendo. De hecho, espero que termine rápido su mandato, que no sé si tiene ganas de adelantar, salir de vacaciones un poquitito antes, ¿no? Como para que esto tome un poquitito de color, ¿no? Sí. Pasalacqua tuvo muy buenos funcionarios y funcionarios muy malos. Te pongo un ejemplo. En este momento hay un empresario que
después de una serie de pedidos de coima por parte de funcionarios de una cartera, se cansó, abrió su propia investigación, y ahora este empresario está pensando en hacer la denuncia a varios funcionarios de este gobierno por pedido de coimas. El tema es que está analizando, no es un empresario de la provincia, es un empresario de Buenos Aires. El tema es que está viendo... pero no me lo... El tema estás tirando bombazo. El tema está viendo dónde canaliza la denuncia, si es en la justicia federal o en la justicia provincial. Su abogado, que no es su abogado de Misiones, contrató por izquierda, sin que su abogado de Misiones sepa, un estudio jurídico para que lo asesore. Porteño. Exactamente. Y están viendo, porque claramente no confían en la justicia de la provincia para que se lleve adelante esta investigación, y tampoco confían en la justicia federal de la provincia. Por lo tanto, están viendo si pueden canalizar algo en algún... ¿De cuántos supuestos millones estamos hablando? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No. Lo que no sé, no lo sé. No. ¿Sabes más? Lo que no lo sé, digo, no voy a ir más allá. Sé que este empresario, es una persona que está muy caliente, que desde un ministerio lo vienen bicicleteando, porque hubo pedidos de coimas. Este empresario medio como que se cansó de que no se pueda resolver esta situación y abrió una investigación privada para poder armar un expediente judicial y tener pruebas de lo que está diciendo. Entonces los dejó ir, dejó que los funcionarios vengan. A ver, ¿vieron el caso que estalló con el fiscal Carlos Stornelli? Sí. Y este empresario que derivó en la causa que tiene Alejo Ramos Padilla. Sí. Es más o menos parecido, porque este empresario dijo, bueno, está bien, y los dejó ir, ya hay filmaciones, hay toda una cuestión ahí interesante. Un empresario muy grande, ¿no? Que no es de acá. Con espalda. Con espalda, sí, no, aparte es una persona grande con espalda. Hay que ver si se anima a canalizar la denuncia, y bueno, probablemente en este momento se deben estar enterando estos funcionarios y deben estar diciendo, ¿no será que nosotros cuando le fuimos a manguear a fulanito de tal y este fulanito de tal nos terminó grabando, etcétera, etcétera? ¿No seremos nosotros? Bueno, no sé si serán ustedes, pero por las dudas llamen por teléfono, porque esto puede pasar a mayores. Fuertísimo. Muy fuerte. Vos me preguntaste, yo simplemente respondí. Muy fuerte. ¿Sabes qué? No te voy a preguntar qué área ministerial, porque eso sí ya sería un escándalo, porque además yo sé que dejemos que se judicialice, seamos serios, qué sé yo. Sí, pero estás anticipada, esto va a traer mucha cola. Y yo creo que podría terminar, no me gustaría que la gestión de Hugo Pasalacqua termine en medio de un escándalo de estas características. Mamita querida. Sole, dame los teléfonos, tengo más preguntas. Te podés comunicar 3764-33-2445. Bueno, a ver. Estás consultado hoy para hacer la primera... Vos sabés que a vos te pasa lo mismo, monitoreás permanentemente si pica o no pica. Yo estoy sorprendido con los números, con los mensajes, porque además es nuevo, es decir, no es nuevo, pero evidentemente nuestra audiencia sabe quién es Fernando. Sí. Sabía que esto iba a pasar, digo que iba a ser un ida y vuelta, no ida y vuelta, te estamos escuchando, como te darás cuenta, lo importante es el columnista. Vi luz y entré, fue así. Acá me están diciendo otra cosa, que no fue así, ya está algunos que están preguntando, después te cuento. Preguntas, dice, buen día, ¿puede dar una opinión sobre Sergio Lanciani y el movimiento que está generando con la campaña Fernández? Saludos, 110 del celular.
Es un tipo muy inteligente, Lanciani. ¿Sí? Sí. Y sería un muy buen funcionario a nivel nacional. Ahora, ¿es cierto lo del Ministerio de Energía? Los Pérez Compán, las grandes petroleras van a permitir que un misionero vaya. Ese es otro tema. Es cierto que Lanciani tiene una excelente relación con Alberto Fernández, eso es cierto. También es cierto que Alberto Fernández es un hombre del establishment. Y ahí es donde hay que ver si le permiten ¿no? Ocupar semejante espacio, ¿no? Yo creo que como máximo le podrían llegar a dar Yacyretá, ¿no? Claro, vos tenés la misma teoría que tengo yo, que no le van a dar el Ministerio de Energía. No creo. Digo, ahí tenés. Yo no lo veo a Chevron, las grandes petroleras. Aparte, Lanciani es un hombre que discute. Y hay determinados puestos donde se necesitaría una persona mucho más diplomática, y si es algo que no tiene Lanciani es diplomacia. Es decir, de la misma manera que te digo que Lanciani es una persona excelente y muy inteligente, yo no lo pondría de canciller porque al otro día estamos en guerra con Chile, con Paraguay, con un montón de lados, ¿no? Esto es personal, lo digo personalmente, pero es lo que digo habitualmente. Creo que tiene la soberbia del tipo que sabe. Yo le tengo un gran respeto a Lanciani. Sabe mucho. Un gran respeto a Lanciani. El tema es que, Sergio, cuando vos le planteas algo, pero ¿será que la turbina no debe ser de color verde? Claro. Porque el que sé soy yo, porque el es poco diplomático. Claro. Es poco diplomático. Y yo no sé si para esas grandes ligas uno de los principales temas no es que sabes. Claro. Porque hay muchos tipos que saben, en Buenos Aires también. Claro. El tema es el manejo. El manejo. Sí, para eso, digamos, Lanciani es poco diplomático. Bueno, dirigente político importante de la Renovación me mandó una foto, están escuchando muchos. Me dice, somos tan buenos los renovadores que le hacemos campaña a los otros actores políticos. Y me mandó una foto de Pedro Puerta en una history de Instagram. Son malos ustedes, son jodidos. De la abogada, periodista y funcionaria Karen Fieja. Sí. Ayer se publicó, fíjate Sole, por favor, Puente Aéreo, léeme el título, que le escribió la colega Florencia Guerrero. Es ex editora de la revista 23. Exacto, en Buenos Aires. Sí. Bueno, atento a la gente. No, perdón, esa es otra nota. La de Pedro Puerta. La de Pedro la de Pedro Puerta la escribió Franchi, exactamente. Cristian Franchi. Un abrazo para Cristian. Colegazo. Sí. Esta radio se escucha un montón en la zona sur de la provincia de Misiones. Mira, mi celular marca que se escucha por todos lados. Bueno, Pedro Puerta es un habitual oyente de este programa. Y ayer salió publicado. ¿Tenés la nota, Sole? Sí. A ver, el título. En la cama no hablo de política porque se pierde la pasión. ¿Quién lo dijo? Esto justamente es Pedro Puerta. Es un textual. Sí. En una entrevista que le hace Cristian Franchi en puenteaéreo.com. A partir de ahí, hay funcionarios de la Renovación que se ve que están enojados con Karen Fieje, no sé por qué, que me mandan la captura de pantalla de Karen Fieje dándole manija a su novio. Ahora digo yo... Pero eso es normal. A ver, no me digas quién es el funcionario de la Renovación, pero qué tipo limitado. Abrí un poco la cabeza. Escuchame, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, no tiene nada que ver, ¿no? A ver, no significa que Karen salga a hacerle campaña. A ver, ¿y si sale a hacerle campaña a su pareja? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pues es que a mí me llama la atención lo siguiente, lo voy a decir. Porque el tema de fondo, ¿cuál es? La nota, que se la recomiendo, la de puenteaéreo.com, la entrevista de Cristian Franchi, que hay audio de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Hay audio. Sí, es decir que Pedro no puede decir me sacaron de contexto. No, pero de hecho no lo ha dicho, por favor. De hecho no lo dijo. Pero hay un tema que yo creo que es el tema de fondo.
¿La vida privada de los dirigentes políticos es pública o privada? Qué buen tema. Porque ese es el tema de fondo. Bueno, el tema no es Karen Fiege. Ese lo hablé, ese es el tema. Ese lo hablé mucho cuando daba clases en la facultad. Mirá, nosotros decidimos, nosotros tenemos una redacción de unas 15 personas bastante anárquica. A ver, Fernando, estamos en radio. Sí. Decime nosotros quiénes. Porque hay mucha gente que recién te está escuchando, perdón, está subiendo el auto. Quienes hacemos Puente Aéreo. Es una redacción bastante amplia y bastante anárquica, donde no tenemos línea editorial, pero sí discutimos todos los temas que vamos a tratar. Sí. Cuando le hacemos la nota cuando Cristian le hace la nota a Franchi, se va con preguntas propias de él y preguntas que hemos pensado entre otras personas también para hacerlo. Cuando Cristian Franchi va a hacer la nota a Pedro Puerta. A Pedro Puerta, exactamente. Sí, perfecto. Pedro es quien habla sobre su relación. Él expone su relación y además la relación esa está expuesta en las redes sociales. No somos nosotros quienes exponemos esa relación. Es decir, a nosotros nos importa un cuerno acerca de la vida privada de Pedro Puerta o de Karen Fiege, digamos, no nos interesa. Son ellos lo que exponen. Y que una persona diga en estas épocas, ¿no? en estos tiempos de un debate que se tendría que haber dado la historia del mundo hace muchos años, que es el debate del feminismo, que me parece perfectamente y de lo cual nosotros hacemos bandera de eso. A mí me parece bastante que fue por eso quisimos ir con este título, que en estos momentos una persona joven que se muestra progresista haya dicho esto y realmente habla bastante mal de él. Este es mi punto de vista. Es decir, qué sé yo, no tendría que haber dicho nada. Bueno, mira, de mi vida privada no hablo y con eso es suficiente. Es decir, si él hubiese dicho de mi vida privada no hablo, nosotros no podríamos haber puesto esta foto y nosotros no podríamos haber titulado por ahí. Ellos son los que se encargan de hablar de la vida privada. Y realmente llamó bastante la atención, ¿no? Los paralelismos. Karen Fiege, funcionaria de la Renovación, referente de la juventud de la Renovación del Frente Renovador, y una chica que ha estado en varias participaciones en televisión e incluso en sus redes sociales con el pañuelo verde, de novia con alguien que es totalmente antirrenovador y que está totalmente a favor de los pañuelos celestes. Entonces, esa disparidad es muy buena y yo aplaudo esa disparidad. Eso significa que no está todo perdido en el mundo, ¿no? Menos mal que existe esto. Sí. Pero por el otro lado me llamaba la atención que él haya cometido el error de exponer de esa manera a su pareja. Para mí fue un error. Fue muy comentada Sí, la nota del fin de semana. Lo sé, de hecho creíamos, teníamos un debate si se iba a leer más esa o la de Pitana, ¿no? ¿Cómo ves el fenómeno Pitana? La última. Sí. ¿Qué te parece el fenómeno Pitana? ¿Es un fenómeno en sí? Cuidado con estos fenómenos. ¿Por qué? Cuidado con estos fenómenos, ¿no? Porque yo recuerdo que nadie daba un mango por un tipo que tengo una anécdota buenísima, con un tipo que corría Fórmula 1, que es Reutemann. El Lole Reutemann, que hoy sigue siendo senador. Sí. Gran elector en Santa Fe. Exactamente. Y lo mismo decíamos de alguien que competía consigo mismo y salía primero, por eso ganaba todo, que es el motonauta, ¿no? Daniel Scioli, que terminó casi siendo presidente de la Nación y fue vicepresidente de la Nación, ¿no? Por menos de un punto. Exactamente. Entonces creo que no deberíamos subestimar a Néstor Pitana. Coincido. No deberíamos subestimar a Néstor Pitana. Coincido. Es una persona muy inteligente
es una persona rústica, claramente, ¿no? Pero que tiene el valor de la disciplina. El valor de la disciplina, mirá qué bueno eso. ¿No? Un valor que, sí, un valor que no todos los políticos lo tienen, el valor de la disciplina. Creo que Néstor Pitana, que va a desembocar seguramente seguramente como ministro de deportes, probablemente. ¿No entra como diputado? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Y no mete la renovación 3 diputados? Vos decís, che. Pero no con me la dijiste, lista corta, con la boleta corta. Pero no me dijiste que la Big Data le funciona perfecto. ¿No va a ser una logística a la carta? Va a ser medio complicado. Van a estar los muchachos. Fue una jugada muy arriesgada eso. Yo creo que si entra, si ponen 3, y va a ser un buen diputado, sin duda. Pero va a estar difícil, ¿no?, que entren 3. Mira el fenómeno de los árbitros en la política. Castrilli, Baldassi. Sí. No, insisto, yo creo que es una buena candidatura la de Pitana. De hecho, creo que es mejor candidatura que muchas otras, ¿no? Pero así todo muy cuestionado dentro de la renovación por la histórica dirigencia y militancia. Muchos te dicen, bueno, pero ¿qué méritos tiene? Es bueno, esto es política, muchachos. A ver, vos podés ser, yo te comprendo, te banco y te apoyo, vos podés haber sido un militante de hace 16 años que estás remando en dulce de leche con la renovación, que te mandaron acá, que te mandaron allá, que te pasaron para allá, que invirtió un montón de plata, no solamente la renovación, sino el Estado en vos. Sí. Invirtió un montón de plata para formarte como dirigente político. Y bueno, pero ¿sabés qué pasa? Tal vez yo lo medí a este buen dirigente político que hace 16 años que está en la renovación, pero me mide más Pitana. Claro. Y acá somos resultadistas. Primero ganamos elecciones, después vemos qué hacemos. No como lo que está pasando con Alberto Fernández, ¿no? Que su gente ya se comienza a pelear entre sí, que está pasando lo mismo que en el 2015, ¿En Misiones también? No, Misiones es otro cantar. En Misiones creo que la fórmula que puso Alberto Fernández es bastante deficitaria, ¿no? Brites bárbaro. Sí, bastante pobre. Coincido. Bastante pobre, ¿no? Brites es una persona que sabe montar muy buenos shows a la hora de en el Congreso, sabe montar muy buenos shows, pero a la hora de defender los intereses de la provincia prefiere la cuestión partidaria y no los intereses de la provincia, y eso se ha demostrado. Ahora, ¿la jugada de Bárbaro en esa segunda candidatura fue buena? Porque para mí que no. Digo, Cacho Bárbaro quiere seguir, es una buena persona, pero quiere seguir mojando la media luna. Cacho Bárbaro quiere seguir mojando la media luna. Yo lo quiero mucho. Sí, yo también. No, creo que ha tenido varios errores estratégicos, ¿no? En vez de jugar la provincia, salió a jugar algo que ni él cree. Y ese es el problema que está teniendo Cacho. El problema que está teniendo Cacho es un problema de personalidad, y yo diría que debería hacer terapia. Importante dueño de medio televisivo, que vos también los conocés, me manda un mensaje y me dice: que sean felices y coman perdices. Misionerismo puro fuera de la grieta. Fieje Pedro Puerta. Totalmente. Después hay un mensaje de otro. Sí, pero por supuesto, claro. Después otro me dice: Fernando aseguró que ganaba Losada y se equivocó feo, dice. Saludos, 207 del celular. Totalmente, es cierto. Es cierto, sí. Yo estaba convencido que iba a ganar Losada. Yo también. Me equivoqué, por supuesto. Pudo más la gran logística
del aparato de la renovación. A ver, digamos las cosas como son. A Losada lo volteó la propia renovación, a Losada lo volteó la estructura de la renovación. Coincido. Losada, cuando todavía no estaban los números, ni siquiera los infiltrados estaban dentro de su búnker. Hasta esos no estaban. Pero bueno, la política es así. Se gana y se pierde. A mí me hubiese gustado, y lo dije públicamente, a mí me hubiese gustado que gane Losada. Y creí que iba a ganar Losada y me equivoqué, ¿no? Vos sabés que... de hecho, es la primera vez me equivoco. Pero está bueno. Digo, es parte de la... Sí, es sí, parte sí. del juego de la política. Pregunto, y ahora sí te libero. Llevamos hablando, Sole, 1:10. Sí. Pasó volando. Sí, 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 la verdad que sí. Y la verdad que estuvo bueno porque veo la repercusión que tiene. Muchos colegas me dicen, ¿qué hace Fernando ahí? Gran invitado. No lo sé qué hago acá, no sé. No le puse, nuevo columnista. Golazo me pone. Bueno, gracias. Buena onda, varios colegas también. Mi percepción es, fíjate que no hay encuestas. O al menos no se están difundiendo encuestas para las PASO. No. Pero yo tengo la percepción que a nivel local, provincial, hoy estás 3-1. Yo creo que Pitana entra. Ahora, vamos a ponerle que se da. Ojalá que entre. No, pero al margen de eso, digo, pero hablo de ese diputado de la minoría. Hoy a la renovación, ¿qué le conviene? Que ese diputado sea Cristina Brites, Alfredo Schiavoni o Pedro Puerta. Qué buena pregunta. Digo, buena mirando los números, Mira. ¿qué le conviene? Porque en realidad la renovación no pone 4 en juego, pone 3. Brites nunca votó igual que el bloque de la renovación. Sí. Mira. ¿Qué le conviene a la renovación? Es la pregunta. Meter los 4. Claramente. Eso es imposible. Claramente. Pero a ver, analicemos cada uno. Brites es como vos decís. Brites fue candidata, fue diputada gracias a la renovación. Brites. Si ella creyó que eran los votos de ella, estaba totalmente en pedo. Pero bueno, vamos a ver ahora. Yo creo que Brites ya ha demostrado que ella, lo suyo es una cuestión partidaria y le importa un cuerno en cuestiones estratégicas de la provincia. O sea que no creo que le convenga a la renovación que gane Brites. Pedro Puerta. Perdón, a veces que me salen algunas palabras fuera de lo que correspondería para radio, ¿no? Pero Pedro Puerta es un pendejo que juega a la mancha con los aviones. Pedro Puerta es un pendejo que juega a la mancha con los aviones. Es muy hábil. Y yo creo que por una cuestión... Es más, Pedro Puerta es Ramón Puerta potenciado. Es más complejo que Ramón. Pero no tengas ninguna duda. Si yo me tengo que pelear, prefiero pelearme con papá Puerta que con hijo Puerta. Así, Mirá vos. así te lo digo. Entonces yo creo que tampoco le conviene que gane Pedro Puerta, porque no le va a servir a los propósitos de la renovación. Olvídate. En cambio, hay que ser sinceros, los hermanitos Schiavone, más allá de sus solapadas críticas, han sido muy funcionales a la renovación, se han llevado muy bien con la renovación. En la legislatura no le dieron ningún tipo de problema a Rovira, y a nivel nacional no han puesto tantos palos en la rueda, han tenido una buena relación. Por lo tanto, yo creo que le conviene estratégicamente, y le conviene que entre
Alfredo Schiavone, ¿no? Estratégicamente. Estratégicamente. Yo diría que sí. A ver, los hermanitos Schiavone, a los cuales respeto mucho, pero no son tanto de mi devoción, pero creo que les conviene, a la renovación le conviene que gane Schiavone. Interesante. Che, ¿cómo la pasaste? Excelente. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí, y te agradezco mucho, realmente. No, por favor. Vos sabés qué es lo que opino de vos, no lo voy a repetir al aire. Me gusta charlar, me gusta tener este tipo de charlas y no suelo tenerlas con cualquiera. Te agradezco y sé que es así. Hablamos 1 hora 15 minutos, sin corte, parece esa AM de antes. Sí. Y hay mucha gente que me dice, no me puedo bajar del auto, sos un hijo de... Plin, 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 plin. ¿A quién? ¿Por vos o por mí? Por ambos, bueno. me parece. ¿Te veo el próximo lunes o ya estás en Buenos Aires? ¿Cómo es? No lo sé, mi vida es un bingo. Perfecto. De donde estés, estoy. El lunes, como el lunes sol. Próximo. Y recordame el libro, por favor. El último sobre todo, me están preguntando. 2 libros muy buenos, uno de Martín Amís. El de la política me está preguntando. El roce del tiempo, de editorial Anagrama, y el otro es Los Borgia, muy recomendado, de editorial Ateneo, de Jean-Yves Bourdieu. Ese para la dirigencia muy recomendado. Sí, muy interesante. Muy interesante, aparte sale como agua. Es fácil de leer. Ah, mira vos. Sí, muy bueno. Interesante. Sí. Que dejen de boludear un rato con el Instagram y que nutran un poco el vocabulario. Totalmente. Fernando, vos con nosotros, gracias. No, gracias a vos. 10:25. Hasta las 11 de la mañana, opinión responsable. Vestite con lo último de la moda. Venía Justo para mí. Moda unisex y ropa para niños, regalos y accesorios. Atendemos todas las tarjetas. Justo para mí. Avenida López y Planes.